Yo sé que tú ya te has quejado del calor. En un entrenamiento, en una competencia, simplemente estás asfixiado, estás asfixiada, no puedes respirar porque el calor es simple y llanamente abrumador. Pues en el programa de hoy te voy a platicar el proceso de cómo tu cuerpo se acostumbra, se adapta a entrenar o hacer esfuerzos físicos en ambientes calurosos. Vamos a empezar el programa diciendo algunos factores que en general afectan tu temperatura corporal y después ya nos iremos a la carnita de explicarte un poco el proceso que tiene tu cuerpo en el caso que estés aclimatándote a entrenar o a competir en calor, ¿va? Algunos de estos factores son hasta cierto punto un poco obvios, otros tal vez haré algún comentario ahí complementario. El primero es la edad. Y ojo, no están ordenados por importancia, para nada. Simplemente es el orden en el cual vienen en la fuente que consulté. Entonces, creo que la edad es un factor que la mayoría de las personas no tendrían contemplados, pero es importante y curioso que contemples que una persona a mayor edad, peor termorregulación tiene, es menos eficiente autorregulando su temperatura corporal. Y digo, creo que esto es bastante sabido por todo el mundo, pues ya los abuelitos, las abuelitas, siempre están en un chalecito, un suéter que hace frío y lo resienten más, porque simplemente les cuesta más trabajo mantener su temperatura corporal o autorregularla, ¿va? El punto número 2, me parece que es otro que también no creo que tengas pensado que afecta la temperatura corporal, pero es el ritmo circadiano. Simplemente este ciclo de nuestro cuerpo y de funciones en nuestro cuerpo que va alineado al día y la noche, provoca que por la mañana tu temperatura corporal sea menor y que conforme va avanzando el día tiende a incrementar y llega a su pico más o menos por la tarde-noche. Ahora, estas modificaciones de temperatura corporal, por supuesto que se mantienen dentro del rango de la temperatura corporal que se considera adecuada, que va de 36.5 a 37.5 como temperatura interna o central. Recuerda que hay otra temperatura que se llama temperatura superficial, que realmente es la que no estaríamos hablando de la parte central del cuerpo. Por eso es que era ridículo que cuando estaba en plena pandemia y te tomaban temperatura para entrar a cualquier parte, se tomara la temperatura en la mano o en el brazo, porque simplemente esa temperatura no es la temperatura central, que debe estar entre 36.5 y 37.5. La superficial, por ejemplo la de la mano, pongo el ejemplo porque muchos lamentablemente se la tomaban ahí, es menor. Ahí tiende a ser entre 25 y 33 grados. Entonces una persona podría tener fiebre, tener 39 de fiebre, tomarse en la mano y tener un 34, hasta medio muerto pareciera, ¿no? Pues bueno, no voy a andar mucho en el tema porque creo que eso se habló muchísimo en el peor momento de la pandemia, pero bueno, ahí están los datos que lo justifican. Entonces, el ritmo circadiano, como estaba diciendo, tu temperatura en la mañana tiende a ser menor, dentro de esta temperatura de 36.5 a 37.5, y conforme va avanzando el día tiende a ir incrementando. Otro factor es obvio, la temperatura ambiental. Creo que a nadie le sorprende, ¿no? La indumentaria, pues claro, un jugador de fútbol americano que está practicando un deporte con un casco, con unas sombreras, con un uniforme, con protecciones, pues le va a costar mucho más trabajo bajar su temperatura corporal que, por ejemplo, un corredor de maratón o en general un corredor que tiene simplemente una playerita, un shortcito y que además el aire constantemente le está pegando, ¿no? El estrés también puede modificar tu temperatura corporal. Recuerda, todos estos son factores que modifican tu temperatura corporal dentro del rango adecuado cuando no estás haciendo ejercicio, una situación normal, pero al fin y al cabo lo afecta. Enfermedades, creo que tampoco es sorpresa para nadie. Igual el ciclo menstrual en las mujeres, por supuesto, depende en qué temporada, en qué parte de su ciclo menstrual estén, también su temperatura corporal disminuye o incrementa, reitero, dentro de este rango saludable. Obviamente el ejercicio, claro que incrementa tu temperatura corporal. Ahora, creo que esto igual no es, a mí me parece un poco obvio, pero otra vez platicando con unos amigos me di cuenta que no le es tan obvio a todo mundo. Bueno, unos amigos y amigas, porque realmente había tanto hombres como mujeres. ¿Sabes por qué? O el principal mecanismo por el cual cuando estás haciendo ejercicio incrementa tu temperatura corporal. Si súper lo mega simplifico, es por simple fricción. Pero no fricción de tu brazo con tu cuerpo, que bueno, también obviamente puede calentar una parte, sino más bien la fricción que generan las contracciones musculares.
porque al fin y al cabo recuerda que los músculos estrictamente se deslizan entre ellos, ¿no? Alguna vez habrás visto, y si no, te invito a que googlees un poco, es bastante interesante y curioso las animaciones en las cuales te muestran cómo las fibras musculares se deslizan una sobre otra y son pues muchas patitas, no voy a poner técnico por supuesto, que realmente van jalando como las fibras entre ellas y después se relajan, se contraen, se relajan, se contraen. Entonces lo que está haciendo tu músculo realmente es deslizarse entre sí, no es como un acordeón, sino más bien pues se deslizan entre sí. Y obviamente esta contracción que se desliza y se relaja, se desliza y se relaja, crea fricción y en buena parte eso es lo que genera el calor y que incremente tu temperatura corporal. Por supuesto hay muchísimos mecanismos, principalmente la sudoración, que ayuda a disipar esa temperatura corporal. ¿Pero por qué el ejercicio incrementa tu temperatura? Por mera fricción que sucede millones y millones y millones de veces en cada contracción muscular, ¿va? Y algo que también tal vez no tengas muy presente es que también la composición corporal afecta a qué tan eficiente o no eres en tu termorregulación. Si tú tienes una mayor cantidad de masa muscular, te será más fácil generar calor, por obvias razones que estaba diciendo, y si tú tienes una mayor cantidad de grasa corporal, eres más eficiente en el aislamiento, en la preservación de calor. Ojo, recuerda, es distinto producir calor a preservar o mantener o aislarte de la temperatura ambiental, ¿va? La grasa lo que tiende a hacer es aislarte de la temperatura externa, ¿no? Y por lo tanto tal vez sea un poco más fácil mantener el calor, pero también te hace más difícil disiparlo. Y la masa muscular lo que facilita es que generes más calor. Por supuesto, todo esto dentro de lo normal, más o menos adecuado, esperado y saludable. No estamos diciendo que una persona con poca grasa corporal, por el simple hecho de tener poca grasa corporal, está a merced del ambiente, ¿no? Ni estamos diciendo que una persona que tenga una cantidad de masa muscular importante, la puedes llevar a Rusia y estar sin playera y estar corriendo simplemente por tener mucho músculo porque genera un montón de calor. No es así. Obviamente hay muchísimas cosas que son obvias, pero a veces tienen que explicar. Ahora, otro dato también importante es que la evaporación del sudor, esto es importantísimo, la evaporación del sudor es lo que hace que pierdas calor, a menos por el mecanismo de la sudoración, porque hay 4 formas distintas en las cuales un cuerpo, o sea, un objeto, cualquier situación en el mundo, en la existencia, en la realidad, puede transmitir temperatura de un lado a otro, ¿no? Eso es conducción, convección, radiación y evaporación. La verdad que ahorita no tiene sentido que explique la conducción, convección y radiación, porque para temas deportivos el que por mucho nos interesa más es la evaporación. Entonces, tu cuerpo pierde calor a partir del sudor, pero de la evaporación del sudor. Por lo tanto, es una práctica inadecuada el secarte el sudor porque no dejas que haga su trabajo. Si yo estoy sudado del brazo, por simplemente ponerte un ejemplo, y antes de que el mismo sudor se seque, lo que hago es secarlo, no hizo su trabajo, no disipó calor, entonces mi cuerpo va a tener que continuar sudando para intentar disipar el calor, y si yo lo vuelvo a secar, simplemente nunca dejo que haga su chamba y lo que produzco, aunque no lo creas, es que sudes más. Entonces, sécate el sudor exclusivamente en las zonas que te sea indispensable por la práctica deportiva. Oye, que me está entrando sudor a los ojos. Bueno, me seco aquí lo de alrededor de los ojos. De hecho, reitero, dato curioso, las cejas, la utilidad de las cejas es para evitar que el sudor te entre demasiado a los ojos, que a lo que te escurra de la cabeza, pues que no entre directo a los ojos, sino como que lo rodee, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, si estás sudando mucho, pues algo se termina colando a los ojos y puede ser incómodo. Entonces, secarte esta zona tiene sentido porque te dificulta la vista, pero no secarte toda la cara y todo el cuello porque estás impidiendo nuevamente que haga su calor de enfriar tu cuerpo mediante la evaporación del sudor. Igual, oye, que en mi deporte, en el ciclismo, ¿no? Si tengo sudadas las manos, pues no me deja tener un buen agarre del balón en otros deportes, o del bat, de la raqueta, del deporte que estés practicando, pues sécate el sudor de las manos. No te seque el sudor de los brazos, de las axilas, del cuello, porque nuevamente simplemente estás haciendo mal a tu rendimiento. Estás favoreciendo una mayor sudoración. Ahora, sobre el sudor, en la actividad física, la evaporación del sudor puede suponer la pérdida de un 80%
del calor que estás perdiendo. Y los otros mecanismos, que reitero, me brinqué intencionalmente, únicamente contribuyen con el 20% de la pérdida del calor. Entonces, así de importante es el mecanismo de evaporación del sudor para termorregular nuestro cuerpo en situaciones de ejercicio. Hasta el 80% se pierde a partir de la sudoración. Y si tú te estás secando, pues obviamente que vas de perder. Ahora, la diferencia, igual como dato cultural, es que en estado de reposo, como yo estoy ahorita, como probablemente estás tú ahorita escuchando o viendo esto, es únicamente del 20%. O sea, si yo ahorita pudiera medir cuánto calor estoy disipando, eliminando, transfiriendo al medio, en este momento aproximadamente un 20% es a partir de la evaporación de mi sudor. Porque, claro, sudor no significa tener gotas corriendo, ¿no? Constantemente estamos produciendo un poco de sudor, simplemente no lo suficiente como para que me escurra por la mano, ¿no? Y en ejercicio o actividad física podría suponer hasta la pérdida del 80% por este mecanismo. Ahora, en la sudoración, hablando igual del tema, el 90% aproximadamente de los líquidos del agua que pierdes durante el ejercicio es a partir de la sudoración. Y el 10% restante se puede dar, sí, por supuesto, a partir de orinar o de defecar en el caso que lo hagas durante estás haciendo ejercicio, pero el resto se da principalmente a partir de la respiración. O sea, claro que tú cuando respiras no sacan gotas de agua, pero ¿por qué crees que cuando tú haces esto con un espejito empañas o con un vidrio, ¿no? O obviamente con la boca? Porque sí estás sacando humedad a partir del aire que estás expirando, pero el 90% del agua que pierdes durante el ejercicio o la actividad física viene a partir de lo que estás eliminando a partir del sudor, que bueno, creo que también es un poco obvio, pero al fin y al cabo la magnitud es importante tenerla presente porque así de importante es la sudoración. Bueno, pues dicho eso, ahora sí vamos a la parte en la cual te voy a platicar el proceso y qué adaptaciones y qué cambios va teniendo tu cuerpo en el transcurso de los días cuando estás entrenando o compitiendo en calor. Lo dividí, bueno, no, cierto, no lo dividí yo. El autor del libro que consulté, estaré aquí mintiendo, ¿no? El autor del libro que consulté lo dividió por días y me parece que es una manera bastante eficiente y conveniente de explicarlo. Los primeros 3 días, reitero, de aquí cuando tú pasas de entrenar o de competir, bueno, de entrenar pongámosle, en un ambiente X de temperatura y te mueves en un ambiente con mayor temperatura, con mayor calor. Por supuesto que si tú lo que haces es moverte de más calor a más frío, es un mecanismo distinto y son adaptaciones, pues por supuesto que podríamos decir que mediante efecto contrario, pero no necesariamente van a ser en los mismos periodos de días. Y recuerda, siempre todo lo que se dice aquí es a nivel poblacional o de grupo de personas. Claramente que a nivel individual puede haber cambios enormes, ¿no? No es que todo el mundo trabajemos exactamente como relojito, todo el mundo igual, ¿no? Entonces, el primer periodo que tú vas a mencionar es, por ejemplo, de 3 días. No es así con segundero. Igual y a ti te conlleva hacer estas adaptaciones o tener estos cambios en tu cuerpo, pues los primeros 2 días y para el tercero ya estás en la siguiente fase. Igual y a alguien le cuesta trabajo y no son 3 días, sino le conlleva 5 días. Estamos hablando en un término más o menos general. Voy a leer textual. ¿Qué pasa en los primeros 3 días? Es frecuente que inicialmente aparezca una gran congestión en cabeza y cara. Lo clásico, ¿no? Digo, se nota mucho más en personas de piel blanca, ¿no? Los güeritos, ¿no? Todos rojos, ¿no? Se nota mucho más por su tono de piel, pero eso nos pasa a todo mundo, ¿no? La temperatura rectal y la frecuencia cardíaca están elevadas. Reitero, esto es más elevado de lo que se esperaría para el mismo esfuerzo en una temperatura ambiental menor, ¿va? Entonces, la temperatura rectal y la frecuencia cardíaca están elevadas. La sudoración es baja. Ojo, no está diciendo aquí que sudes menos de lo que sudarías donde estás habituado o habituada. Simplemente la sudoración no es proporcional, digamos, a la temperatura que está tu cuerpo por la combinación del calor que estás generando y del calor que hay afuera, ¿va? Entonces la sudoración es baja, cosa un poco obvia, y pueden existir algunas molestias. Bueno, algunas, te voy a decir que yo soy bastante intolerante al calor. Yo diría que un montón de molestias, pero bueno,
Cada quien es más o menos tolerante al calor, ¿no? Recuerda que yo vivo en Metepec, Toluca, que es una ciudad relativamente fría para el promedio del país. En los días siguientes disminuye el malestar y desciende la temperatura rectal, aumentando, dato importante, aumentando la sudoración debido al aumento de la función de las glándulas sudoríparas. Entonces, al pasar estos primeros 3 días, sí vas incrementando tu capacidad o la producción de sudor en los primeros 3 días. No, ni por cerca que en los 3 días ya estés sudando en las cantidades adecuadas, ya aclimatado plenamente o aclimatada plenamente a esa zona. Pero desde los primeros días se empieza a modificar tu producción de calor. Eso, reitero, es lo que pasa o tiende a pasar los primeros 3 días. Vamos al segundo segmento, digamos, a la segunda etapa, como lo marca el autor, que es del tercer al sexto día. Aumento del volumen plasmático y reducción de la frecuencia cardíaca. ¿Del volumen qué? Del plasma. La sangre tiene varias secciones, una de ellas es plasma y lo que hace es que incremente el volumen plasmático, que básicamente es que tienes mayor cantidad de sangre. Reitero, a partir de la parte de la sangre que se llama plasma. Pero entonces lo que hace es que incremente el volumen de tu sangre, obviamente a partir de que retiene líquidos. No estamos hablando de una retención negativa de líquidos, no estamos hablando de edema. Estamos hablando que simplemente tu cuerpo, como mecanismo de adaptación, incrementa el volumen de tu sangre y, por lo tanto, el volumen, tu capacidad también de sudoración, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poquito esa parte. Y la reducción de la frecuencia cardíaca, o sea, tu corazón late más lento de lo que lo haría en la situación en la cual tú estás habituado, ¿va? Eso pasa, reitero, del tercer al sexto día. La tercera etapa es del quinto al octavo día. Y aquí, en general, hay una estabilización de la temperatura interna. Recuerda, la temperatura interna, estamos hablando de la parte central del cuerpo, digamos que la de los órganos, y pues, es la que tratan de medir cuando te miden la temperatura en la boca, en el cuello, en la frente, que me parece que no es lo más exacto, pero bueno, se acerca a algo. Por supuesto que la temperatura rectal y un poco la de la temperatura en las axilas. No en la mano, no en el pie, por Dios santo, ¿no? Eso es lo que pasa en la tercera etapa del quinto al octavo día. Entre el sexto y el décimo día, igual, nuevamente lo textual, adaptación individual a la temperatura elevada. Todo lo anterior, por supuesto, como decía, es individualizado. Puedes tardarte más, tardarte menos, ser mucho más intenso, mucho menos intenso, ¿no? Pero aquí particularmente ya menciona que hay mayor variabilidad entre las adaptaciones de una persona a otra. Ok, entonces, adaptación individual a la temperatura elevada. La capacidad de trabajo se restablece. Entonces, ya por ahí de la semana y media más o menos que has estado entrenando en esa temperatura mayor a lo que estás habituado o habituada, tu capacidad de trabajo empieza a normalizarse. La frecuencia cardíaca y la temperatura se aproximan a las habituales. Recuerda, a las habituales para ti en tu actividad física, en el ambiente que tú estás normalmente practicando tu ejercicio, tu deporte. No a las habituales en reposo, ¿va? No confundas esa parte. También entre este sexto y décimo día hay un aumento del volumen sistólico. ¿Del volumen qué? Otra palabra un poco rimbombante, pero el volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa tu corazón, cuando se contrae. Recuerda que en la presión arterial, por ejemplo, la tensión arterial te dan 2 cifras, ¿no? Normalmente una es más alta que la otra, ¿no? 120/80, por ejemplo, que es lo que en general se considera normal. Entonces, el 120 es la presión del momento en el cual el corazón se comprime y por lo tanto es mayor porque da con fuerza el trancazo. Y la parte baja es la presión en el momento de diástole, cuando el corazón no absorbe, tu corazón se llena de sangre, ¿no? Entonces, el volumen sistólico es el volumen que es capaz tu corazón de expulsar. ¿Va? Ese es el volumen sistólico, cuando el corazón se aprieta y sale el trancazo de sangre. Entonces, entre el sexto y el décimo día hay un aumento del volumen sistólico, o sea, una mayor cantidad de sangre que expulsa el corazón cuando éste se comprime, se contrae, ¿va? Y esto va relacionado a lo que decía, que es donde me adelanté un poquito hace un par de minutos,
que se ve relacionado, en parte por supuesto, pero se ve relacionado al incremento del volumen plasmático, ¿no? Ok, estabilización del gasto cardíaco, otro término un poco rimbombante. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que tu corazón, está expulsando, ¿no? Que puede, digamos, procesar en su ciclo en el transcurso de 1 minuto, ¿va? Ese es el gasto cardíaco, no en un solo palpitar, sino en 1 minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y estabilización del consumo de oxígeno, que bueno, consumo de oxígeno creo que es un poco obvio, es la cantidad de oxígeno que tu cuerpo está utilizando para mantenerse vivo o la función que esté realizando en ese momento, ¿no? Se enfatizo, entre el sexto y el séptimo día, aumento del volumen sistólico, estabilización del gasto cardíaco y estabilización del consumo de oxígeno. Aumento de la eliminación de calor por evaporación, o sea, con el tiempo, con el pasar de los días, tú te vuelves más eficiente en disipar calor a partir de la evaporación. En cualquier momento, el principal medio por el cual tu cuerpo disipa calor es a partir de la sudoración, de la evaporación de la sudoración. Bueno, pero con el tiempo, obviamente, que estás trabajando en un ambiente mucho más cálido de lo que estás acostumbrado o acostumbrada, pues este mecanismo todavía se hace más eficiente. No me voy a trabar aquí con la palabra, ¿va? Disminución de la temperatura de la piel y la rectal. Reducción de la concentración de cloruro de sodio en el sudor. Algún día estoy seguro que va a ser un programa dedicado exclusivamente al sudor, hablar específicamente del sudor, porque es algo, créeme, bastante interesante, porque el sudor es muy dinámico, no sudas de la misma manera. Deja tú que otras personas, tú mismo no sudas de la misma manera en el transcurso de tu vida y no sudas de la misma manera en el transcurso de una sesión de entrenamiento y no sudas de la misma manera conforme te vas adaptando a tu práctica deportiva, ¿va? Entre mayor se esté sudando, entre más adaptado esté al disipar calor a partir de la sudoración, además de que incrementa obviamente el volumen del sudor, tu capacidad de sudar, también se vuelve menos concentrado. Una adaptación para compensar que estás expulsando más sudor y ahorrarse sodio es que tu sudor se vuelve menos concentrado, está más diluido. Nuevamente, esto está plenamente relacionado al punto que dije que también se incrementa el volumen plasmático, ¿no? Por eso me estaba adelantando hace ratito, pero ese es otro motivo u otra parte de la explicación de por qué el sudor está menos concentrado en sodio de lo que estaría si no estás adaptado, pues porque está tratando de retener sodio y no perder tanto a partir de la sudoración. O sea, el sudor se pierde, por supuesto, algo de sodio, pero entre más aclimatado estés, menor cantidad de sodio. Nos vamos a la última etapa, que es del día 10 al día 12. O sea, prácticamente ya para terminar la segunda semana, bueno, paréntesis. Aquí estamos hablando si tú te mantienes no solo entrenando, sino desarrollándote y haciendo tu día en un ambiente más caluroso. Si tú manejas 2 horas, entrenas en un ambiente más caluroso y regresas y las otras 20 horas del día estás en un ambiente con la temperatura a la que estás habituado, estas adaptaciones por supuesto que no se van a dar como te lo estoy mencionando, no en ese, igual muchas no se dan, igual algunas se darán parcialmente, porque obviamente pues estás más tiempo en la temperatura a la que estás habituado o habituada y no en el punto más elevado, ¿no? Entonces lo ideal, pero me queda claro que no todo el mundo tiene esa capacidad, es que si tú sabes que tu competencia va a ser un ambiente mucho más caluroso, te vas y te instalas y entrenas y haces todo tu día en un ambiente más caluroso, ¿no? No únicamente un entrenamiento de 2 horas y regresas, ¿no? Me meto a entrenar en un ambiente caluroso y después me salgo. Por supuesto que eso va a ayudar, pero no obtendrías estas adaptaciones tal cual. Bueno, regresando acá, la última etapa, del día 10 al día 12, se normaliza el consumo de glucógeno. Bueno, esto es algo que no había mencionado porque específicamente no lo menciona el autor, pero es importante que a una mayor temperatura corporal, ¿no? Que está relacionado obviamente con la temperatura ambiental, se consume más glucógeno. Es parte de la explicación de por qué tendemos a rendir menos en ambientes más calurosos que en ambientes más fríos, porque el cuerpo tiende a utilizar más glucógeno en este tipo de ambientes. Entonces ya después de alrededor de 2 semanas de estar entrenando y viviendo y desarrollando tu día en ambientes más calurosos, el consumo de glucógeno tiende a normalizarse.
Y por lo tanto eso se traduce en que tiendes a rendir más. Y al 10º día el contenido de glucógeno es del nivel inicial. Porque obviamente, como decía, al inicio tiendes a gastar más glucógeno, por lo tanto te lo acabas. Bueno, perdón, paréntesis, no sé si sabes qué es el glucógeno. Yo sé que lo he dicho en varios programas, por eso como que se me va adelantando, pero probablemente tú nunca has visto ninguno de mis programas y tú estás medio perdido o perdida de qué es el glucógeno. Súper simplificando, porque no es el objetivo de hoy, el glucógeno es una reserva de energía que tiene tu cuerpo, que se utiliza principalmente para, hablando al menos en un tema de esfuerzos físicos, para esfuerzos muy intensos. Dato cultural, el famoso muro o la pájara, en España le llaman así, pero el muro lo ubican más en Latinoamérica, que se da, por ejemplo, en maratonistas, que se da por ahí del kilómetro 30 o 35, es en el momento en el que esta reserva de energía que se llama glucógeno, que no es grasa, es glucógeno tal cual, es una cosa totalmente independiente y distinta a la grasa, es cuando se acaba, ¿no? Entonces, ese muro de que, oye, yo iba en el kilómetro 28 y me sentía, mira, que iba a romper mi récord personal, y a por el kilómetro 31, pero mira, hasta parece que me dieron un trancazo, por eso le llaman muro, ¿no? Porque parece que chocas con un muro, se da y coincide plenamente cuando el glucógeno se te agota. Entonces, en los primeros días tú estás consumiendo más glucógeno, te cuesta más trabajo rellenar ese glucógeno fuera de tus entrenamientos, bueno, también durante los entrenamientos, y por lo tanto, digamos que vas creando un déficit. Pero si tú te alimentas de manera adecuada y sigues aclimatándote, para cerca de la segunda semana, tu reserva de glucógeno debería estar normal, como si estuvieras entrenando en el ambiente que tú estás habituado. Y bueno, pues básicamente este es el proceso por el cual te estás aclimatando al calor. Lo voy súper mega a repetir. Como resumen, lo podemos dividir en etapas. Los primeros 3 días, ¿va? Son los peores. Tienes congestionado el cerebro, la cara, porque obviamente estás con demasiado calor. Tu sudoración no está habituada o no está adaptada a esta nueva exigencia que le estás pidiendo. Tu temperatura corporal incrementa. Y aunque sí empiezan tus glándulas sudoríparas a generar más sudor, están todavía muy lejos de lo que deberían. Del día 3º al 6º hay un aumento plasmático. Tu cuerpo tiene más sangre, pero con más sangre diluida. Porque no es que tenga más eritrocitos, por ejemplo, glóbulos rojos o glóbulos blancos. Simplemente se genera más volumen de sangre a partir del volumen plasmático y disminuye tu frecuencia cardíaca. Del día 5º al 8º se empieza a estabilizar tu temperatura interna. Del 6º al 10º, aquí ya se empieza a separar mucho la capacidad individual de adaptación que tenga cada una de las personas. En general se empieza a restablecer o ya estás en capacidades de trabajo bastante normales para ti. La frecuencia cardíaca y la temperatura corporal regresan a lo habitual en tu caso. Incrementas el volumen sistólico, la estabilización del gasto cardíaco sucede y también del consumo de oxígeno. Y como ya estás produciendo más calor, también la evaporación del sudor se vuelve aún más eficiente. Y para la parte final, del día 10 al 12, es cuando se normaliza el consumo de glucógeno y tenderías, si estás alimentándote de manera adecuada, también a recuperar tus reservas de glucógeno que tenías en una situación totalmente habitual. Bueno, pues básicamente es el proceso por el cual una persona relativamente normalita se adapta, se aclimata a hacer esfuerzos físicos en temperaturas mayores a las que esté habituada. Y esto es importante. Una persona está haciendo siempre ejercicio a 10 grados centígrados y la llevas a 18, pues para esa persona ya va a ser bastante caliente. Para lo que una persona que siempre está haciendo ejercicio en 22 grados, pues le sería hasta frío, ¿no? Pues esa persona a 22 grados, aclimatarse al nuevo calor, será si lo llevas a una temperatura de 30 grados, por ejemplo, ¿va? Entonces no digas, no, tú no te necesitas aclimatar al calor porque la temperatura va a estar a 18 grados. Pero si vienes de entrenar a 5 grados constantemente, pues para ti sí se va a requerir, ¿no? Bueno, pues me despido. Espero que haya sido bastante útil e interesante la información del día de hoy. Y nos estamos viendo en el siguiente programa.